Buenos días, te saludo en el nombre de mi amado Jesús de Nazaret en esta mañana, declarando en el nombre de Cristo Jesús que la unción del Espíritu Santo llega a vuestros corazones. Que esta palabra que el Señor hoy nos está regalando, que sea el Espíritu Santo discerniéndola y dándonos a conocer y sacando de nuestras vidas lo que no le pertenece a Dios. Que sea el Espíritu Santo dándonos hoy una restauración espiritual. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que si hay enfermedad será sano o sana, si hay tristeza, si hay agotamiento, hoy será restaurada, llena de gozo, de alegría, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En ocasiones nosotros nos sentimos afligidos, sí, a veces nos sentimos sin ganas de hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué? Tal vez nos esté atormentando o te esté atormentando algo que no hace parte de tu vida, algo que no hace parte de mi vida, de tu vida, sino que cada día vive atormentándote una preocupación. Y no le encontramos ninguna explicación. Vienen pensamientos incoherentes en nuestra vida interior, nuestra vida física se va deteriorando por el estrés y las preocupaciones. Nuestra vida interior espiritual se va decayendo y no encontramos la manera ni la forma de llegar a para poder nosotros alimentarnos espiritualmente. Porque algo está pasando, pero en verdad que hoy tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decirle a Cristo Jesús que Él es el único que nos puede salvar, que nos puede dar el ánimo y el aliento. El libro de Lucas capítulo 4, versículo 17, 19 dice la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¡Wow! Tremendo. A pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que con su bendita sangre nos sigue limpiando y nos ha liberado de toda opresión del enemigo. Y esta palabra la he titulado Libertad a los presos de la cárcel. ¡Wow! Libertad a los presos de la cárcel. Cuando hablo de esta libertad de los presos de la cárcel, te lo voy a hablar en dos paralelos. Te lo voy a hablar en el sentido espiritual. Anteriormente había una opresión de maldades del enemigo, o sea, de Satanás, llamémoslo por su nombre. Espiritualmente la humanidad estaba ayudentada. ¿En qué estaba ayudentada la humanidad? En aquellos problemas interiormente que no los dejaban progresar. Y los tenía Satanás en un apoderamiento, los tenía Satanás en aquella prisión espiritual. Pero Cristo Jesús vino para liberarnos. Cristo Jesús vino aquí para soltarnos. O sea, ¿para qué? Para soltarnos, para arrepentirnos de vuestros pecados. Anteriormente había una opresión de pecado tremendo. Pero Cristo Jesús ha venido, está con nosotros, para que podamos ser completamente libres en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, hay que hacer una cosa. Cristo Jesús es ese ser, o aquel ser espiritual, aquel Dios, aquel hombre que vino a la tierra, el que nos puede librar. ¿Cómo nos libra Cristo Jesús? Cuando nosotros clamamos su nombre. Cuando nosotros pronunciamos, Él es nuestro Señor Jesucristo, que ha libertado todos los presos de la cárcel. Y nos ha dado la libertad espiritual y nosotros podemos vivir cada día emocionados y alegres en el Señor. Ahora cuando estamos o están presos físicamente, el Señor también nos manda y nos da la fuerza para seguir recobrando el ánimo. ¿Por qué el ánimo? Porque Él siempre va a estar ahí donde está aquella voz clamando, donde está aquella voz de lo más profundo de los corazones, diciendo
diciendo, Señor, te necesito. Señor, dame mi libertad. Señor, dame mi libertad física, mi libertad espiritual. Pero hoy te quiero decir que aquellas personas que están en una cárcel física, una cárcel de prisión, aún están más libres que aquellas personas que están fuera a la calle. Porque bien ayuntado, aprisionado, ¿de qué? De aquella libertad. ¿De qué? ¿Qué libertad? Aquel apresionamiento, vive. Aquí en prisión está metida. ¿En la prisión de quién? Del agotamiento. ¿En la prisión de quién? Del estrés. ¿En la prisión de quién? Del estrés. ¿De qué más están aprisionados aquellas personas? De la ira, de la rabia, de los celos. Pero aquellas personas que hoy están en la cárcel y buscan y se renuevan, se acobijan bajo el abrigo de Cristo Jesús, esas personas verdaderamente están completamente libres. Están completamente libres para orar donde Cristo quiera mandarlo. Pero hay algunos expresidiarios, hay algunos que han estado presos y son liberados y se olvidan y de nuevamente se olvidan de eso y empiezan a llegar una vez más a la cárcel. ¿A la cárcel qué? A la cárcel antigua, a la forma de vivir antiguamente. No queremos llegar a esa forma, no en ningún momento. Y quieren empezar a comer aquella comida de la prisión que comían anteriormente. Ahora, quiero decirte una cosa, hay que recordar, el alimento o el gozo del placer que tenían en esa prisión anteriormente, ya no puede regresar. Porque ya tienes a Cristo, no puedes recordar las cosas pasadas, porque vas a llegar de nuevamente a esa prisión, a esa cárcel. Tenemos que vivir la vida que Cristo nos ha dado a nosotros. Usted es libre, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para librarnos. ¿De qué? De toda opresión, de la cárcel del mal. No debemos dejarnos engañar ni seducir por las cosas que nos muestra el mundo. El mundo muestra muchas cosas importantes, bonitas. Y mira que puedes tener esto o aquello. Nos muestra riqueza, nos muestra dinero, nos muestra similitudes de cosas. Pero ¿sabe qué? El dinero no es todo en la vida. Un carro no es todo en la vida. Lo que es todo en la vida es tener a Cristo Jesús como nos ha librado a nosotros. Si estás preso de algún vicio, existe algún pecado que domina y te atormenta totalmente tu vida. Si estás preso de algún vicio o de algún pecado que domina y te quiere controlar tu vida, yo quiero decirte algo en esta mañana, que nuestro Señor Jesucristo está completamente escuchando lo que tú le vas a decir. Por eso Él hoy nos hace el llamado, que está pendiente ahí tocando la puerta, para que tú le abras y le digas: Señor, hoy en esta mañana, Señor, me siento presionado, este vicio, este pecado me quiere controlar mi vida. Pero tú eres el único que me lo puedes quitar. Líbrame de esto. Y menciona. Líbrame, bueno, te voy a mencionar. Señor, líbrame, amantísimo Padre, de la fornicación. Líbrame, Señor, del vicio. Señor, líbrame, Señor, del pecado que cometo cada día. Señor, líbrame, Señor, de cometer idolatría, Señor. Son pecados que tenemos que recordarles. Si lo estás viviendo, solo quiero guiarte para que le digas al Señor. Pero si estás libre, pero si tú estás libre y ya has salido de la cárcel, ahí vive la gracia de Dios. Entonces es que cuando tenemos que seguir perseverando, ¿perseverando qué? Perseverando en ese camino de rectitud para que nos lleve por la senda de justicia que es de Cristo Jesús de Nazaret. Y ya Él verdaderamente nos portamos en obediencia para seguir caminando. ¿Qué? No olvide que Jesucristo ha sido enviado a anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a quien, a los oprimidos. Bendito sea Dios. Isaías 42:7 dice: para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos de la prisión y los que moras en tinieblas. Las tinieblas es el pecado, pero Cristo Jesús es la luz del mundo. Solamente con decirle: Señor, resplandezca tu luz en mi vida, estás asistiendo a Cristo Jesús.
para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados de muerte, a los condenados de muerte eterna. Porque el Señor dice que la paga del pecado es la muerte, mas vivir en Cristo Jesús es vida eterna. Oh Señor, ciertamente, oh, yo soy tu siervo, tuyo soy, hijo de tu sierva, y desatas mis ataduras. Tenemos que darle gracias a Dios por haber sido librado de la muerte. Lo que Él hizo en la cruz, ahí automáticamente fuimos librados de la cruz, de la muerte eterna. Pero ¿sabe cómo? Eres libre totalmente recibiéndolo en tu corazón. Que Él no se vaya nunca de tu vida. Sí que vamos, sí que se pasan dificultades, sí que se pasan cosas en este mundo, porque esta carne también sufre, porque Cristo Jesús fue humano, sintió aflicción. Cristo Jesús también sintió hambre, pero Él nos entiende y nos comprende si seguimos cada día en oración. Salmo 116, 16. Oren por los que están en prisión. Oren por los que están en prisión espiritual y en prisión física. Dice Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a los otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. En oración eficaz del justo puede mucho. Es algo que todos podemos y debemos hacer. Es orar por los miembros de la iglesia, es orar también por aquellas personas que están en prisiones. En prisiones. Orar por aquellas personas que tienen verdaderamente esa prisión ahí. Orar por ellas para que el Señor los rescate. Y con Dios está, y seguir trabajando con Dios cuando ya eres cristiano. Si conocemos personalmente a alguien que está en prisión, tenemos que seguir orando más fuerte por esa persona. Orar por él para que Dios para que siga liberando. Orarle a él por detalles, cosas específicas. Pablo expresó una gran gratitud porque habían orado por él mientras él se hallaba en prisión, en una cárcel física. En una cárcel física se hallaba Pablo. Y yo Dios, muchas gracias. Por eso nosotros tenemos que orar por aquellas iglesias, aquellos que aún están privados de libertad física. Oren por aquellas personas que han orado, por aquel pastor, por aquel evangelista, por aquel hermano que está pendiente, por aquella madre. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso en la palabra del Señor, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, 2, 4. Visitar a los prisioneros. El Señor dice en su palabra, en Mateo 25, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Pero aquellas personas dirán, Señor, pero ¿cómo te vi? Enfermo, Señor. Señor, tú estuviste en la cárcel, pero ¿cuándo? No te vimos. Y van a empezar aquello que se llama el ayayay. Te estoy hablando los colombianos, no. Y entonces dice, como no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, o sea, con los hijos, con los que aceptaron a Cristo, ¿ok? Me visitaron de una manera fácil, o sea, ¿qué es la manera fácil de visitarlo? O sea, ponerlo en práctica de visitar a quién, a un preso. ¿Cuál es la manera más práctica de visitar a un preso detenido físicamente en una cárcel? No importa dónde esté, si estás en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Argentina, en Estados Unidos, México, Japón, etcétera. Lo más fácil es hacer una carta, escribirla, coger un bolígrafo y escribirlo. Hola hijo, hola hija, ¿cómo estás? Estoy bien, Dios te siga bendiciendo. Esa es la manera más fácil de visitar a un preso físicamente. Si es miembro de tu familia, tiene que ser una prioridad.
Tiene que ser prioridad visitarlo. Ahora, si es otra persona, una persona llegada o un amigo, con más razón. ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando a nosotros, creándonos una sociedad, creándonos un estado social anímico, para que también comprendamos que el Señor nos ama a todos por iguales. Una persona que se encuentra, yo quiero que me siga, que me vaya siguiendo lentamente. Una persona que se encuentra privada de la libertad, que es encarcelada, también te voy a decir una cosa. También lastima profundamente a su familia. Una persona, sígueme, quiero que me siga. Una persona que se encuentra privada de libertad físicamente en una cárcel, también lastima íntimamente o profundamente a su familia. Porque su familia también sufre. Porque su familia también está pensando en qué momento va a salir. Su familia está pensando en qué momento pueda ir a visitarlo. Pero sabe, para esto todo hay una solución. Te invito a que Cristo sea el único ayudador y fortalecimiento de tu vida, para que sigas fortaleciendo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Eso el Señor nos habla a nosotros. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! Tenemos que obedecer esa palabra de Dios. El amor de Dios, el amor que Jesús enfatiza por su hermano. Porque bíblicamente enseña que el amor, que debemos amar y ser misericordioso con toda la gente, incluso con nuestros enemigos. El segundo gran mandamiento, el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, lo consigue en Mateo 22:39. Pude notar en la parábola del samaritano, donde encuentro esa ayuda, donde encuentro esa humildad, esa misericordia de aquel hombre que ayudó a ese samaritano. No lo conocía, no sabía quién era, pero ahí estuvo ayudándolo. Haz también lo mismo en tu vida. El Señor promete restauración y vida eterna, pero quiero dejarte con esta promesa, porque el tiempo en televisión es corto. Dice la palabra de Isaías 49:8. Así dijo Jehová: en el tiempo aceptable, en el tiempo propicio, te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que herede la soledad. Esa es la palabra que el Señor hoy nos da a nosotros en esta palabra que el Señor me ha regalado para compartirla con ustedes. Libertad a los presos de la cárcel. Ahora, en una pequeña oración, vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, gracias por este día. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y me cubro con tu bendita sangre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la paz de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo llegue a vuestros corazones. Se despide usted, el pastor evangelista Lady Manuel Hoyo Ramos.